Hola amigos de YouTube. En el video de hoy vamos a ver el caso típico de un ventilador o abanico cuando lo ponemos en marcha y está muy lento para tomar velocidad o nos está echando poco viento, aunque esté andando normalmente, pero echa menos viento. Lo vamos a conectar y observen ustedes cómo está andando. Se nota que está despacio, demora mucho en tomar velocidad. Recién ahora está agarrando, todavía no llegó a la velocidad máxima y ahí recién se estabiliza. Vamos a tratar de individualizar cuál es el problema que tenemos aquí. En un video anterior habíamos visto que a veces estaban pesados los bujes porque estaban engranados, faltaba lubricación y hacía un trabajo similar o incluso no llegaba a arrancar. Para comprobar que no hay problemas de buje, vamos a hacer lo siguiente. Podemos mover desde acá porque este tiene un centro que se puede y vemos que gira bien, no se detiene inmediatamente, o sea que no hay problemas de buje. O también podemos desde acá darle un empujón con algún objeto y también nos vamos a dar cuenta de que no hay problema de bujes engranados. Hecha esta comprobación, no hay ninguna duda de que el problema está en el capacitor. Cuando el capacitor está dañado, no hay par de arranque o hay poco y ocurre eso. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el capacitor. El capacitor tiene dos partes posibles que pueda estar. Vamos a ver la primera, que es aquí dentro de la misma carcasa. Algunos son de plástico y tienen un tornillo, esto tiene una tuerca. Y vamos a desenroscar el actuador del oscilador para sacarlo. Y ahora retiraremos esta parte. Este va a limpieza seguro después de que lo hagamos funcionar bien. Bien, vemos que aquí no hay ningún capacitor. Esta cajita cuadrada es la caja osciladora, la que lo hace girar para un lado y para el otro. Por lo tanto, el capacitor entonces está dentro de la caja donde está el selector. Algunos lo tienen acá, a un costadito, y otros lo tienen acá. Bueno, de paso lo han visto, cómo es adentro. Vamos a sacar la tapa de la llave donde está la llave selectora, por supuesto con el cable de ese conectado de la red, ¿no? Una vez que lo saquemos, vamos a ver que acá está el capacitor. Acá nos dice que es de 2 microfaradios y medio. Lo que debemos hacer ahora es reemplazar este capacitor por uno de similares condiciones, es decir, que sea 2 microfaradios y medio. La forma de cambiarlo es muy simple. Se fijan dónde está conectado. Tienen normalmente, como en este caso, tienen un espagueti. Y los cables, algunos vienen soldados. Yo por ahí recomiendo soldarlos, pero si están bien apretados no hay ningún problema. Lo sacamos uno y sacamos el otro que está en la misma condición. Dejaremos los dos cables acá y buscaremos uno similar. Pero antes de cambiarlo al capacitor, yo lo voy a probar a ver cuánta capacidad tiene todavía. No les pido a ustedes que lo comprueben porque para eso necesitan de tener un capacímetro. Yo lo tengo en esta pinza amperimétrica. Vamos a probarlo. Ustedes no hace falta que lo prueben, lo reemplazan, es un componente que es barato. Y vamos a medir el que teníamos. Dice 2,5 microfaradios y ahora vamos a ver que este tiene 1.08, 0.80. Vamos a sacarlo y buscaremos otro. Acá tenemos varios. Por ejemplo, este es de 3 microfaradios. Este es de 1,5. Tengan en cuenta también que pueden venir cuadrados los capacitores, ¿no? No siempre son redondos, pueden ser como estos, pueden ser de color negro. Este otro es de 1,5 y este es de
2,5. Este sería igual que el otro que acabamos de sacar. Es más gordito, pero es de la misma capacidad. Para colocarlo vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo empalmaremos acá. Recuerden que si lo quieren soldar es mejor, pero si hacen un buen empalme no tendrán problema tampoco, ¿no? Y el otro viene aquí. Bien, ahora antes de armar todo, lo vamos a probar. Lo vamos a poner igual que como lo tenían antes para que aprecien si hubo algún cambio. Observen el arranque ahora. Prácticamente alcanzó el régimen en 3 segundos. Y hasta cambió el ruido también. Supongo que podrán escuchar en el micrófono el ruido que hace el aire, que es superior a lo que hacía antes. Vamos a probar nuevamente con el viejo y van a notar la diferencia. Se lo voy a poner acá así nomás provisorio arriba. Y ahora vamos a ponerlo en marcha con el capacitor viejo. Miren cómo está lento. El otro en este tiempo ya había llegado al máximo. Y este todavía no llegó, ni va a llegar tampoco. Está andando mucho más despacio. No se siente el ruido. Yo acá le voy a agregar el otro, porque este es casi que insignificante, y van a ver el cambio. Sientan el ruido. Y ahí se nos muere cuando lo desconectamos. Habrán visto la diferencia que hay con un capacitor que esté en buen estado. Para los que quieran ver cuando el problema de los bujes, yo les recomiendo este video que le estoy dejando en el ángulo superior derecho de sus pantallas. Ahí va a estar el video en el otro que había problemas cuando están pesados los bujes, y también hay otro video donde están las palas desbalanceadas que se mueven. Lo van a poder encontrar ahí. Por lo pronto, ahora armaremos este y luego el proceso es muy fácil. Se mete acá adentro y se arma nuevamente. No hay ningún problema. Así estaba y así vuelve a quedar. Por supuesto, si crees que este video te ha sido útil, métele un like, recomendá el canal, recomendá el video, que todas esas cosas sirven para ayudar a los demás y ayudar al mismo canal a crecer un poquito. Echa el doble de aire. Bueno amigos, esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.